Las noticias en Televistazo con María Isabel Deleve y Gabriela Baer. Amigos, bienvenidos. La producción nacional de café registra pérdidas por $40 millones en lo que va del año. El Ministerio de Agricultura anunció esta mañana un plan para rescatar la producción del grano. A corto plazo se proyecta reactivar 105.000 hectáreas cafetaleras. Juan Carlos Aisprúa nos cuenta que con el mismo propósito se ha importado semilla de Brasil. En Ecuador, 200.000 hectáreas son utilizadas para sembrar café, pero cerca del 50% de los cultivos están afectados por el hongo conocido como roya. Esta es solo una de las razones para declarar en emergencia al sector cafetalero. El gerente del proyecto de reactivación de café y cacao del Ministerio de Agricultura, Javier Ceballos, afirma que hay otra causa. Principalmente cambio climático, desgastes de suelos, materiales genéticos degradados. Por lo tanto, la inversión y la prioridad del sector cafetalero se convertía en un eje temático y de trabajo inmediato del Ministerio de Agricultura. Según Villasís, otro problema es la falta de semilla en Ecuador. Por ello se importaron 85 toneladas del grano desde Brasil. Tenemos un problema gravísimo de semillas. Actualmente el país produce nada más 8 toneladas métricas de semilla. Cuando vemos la dimensión total de la demanda, hablamos de que necesitamos más de 120 toneladas en este país. Las provincias productoras de café donde se registra una mayor infestación de roya son Loja, Manabí, El Oro, Pichincha y Bolívar. El gerente del proyecto de reactivación del café informó también que las pérdidas económicas directas en el sector cafetalero son mayores a los $40 millones. En la década de los 80, Ecuador ocupaba el 10º puesto en la producción de café en el mundo. Actualmente, se ubica en el puesto número 24. Las Fuerzas Armadas anuncian controles especiales y sorpresivos para frenar la deforestación en la provincia de Esmeraldas, declarada ayer en estado de excepción. Damos paso a Hernán Higuera en el Ministerio del Ambiente con más detalles de las acciones que se emprenderán. Hernán. Así es, muy buenas tardes a todo el país. Efectivamente, esta mañana el Ministerio de Ambiente y el Ministerio Coordinador de Seguridad han explicado cómo se ejecutará este decreto de excepción, sobre todo en la provincia de Esmeraldas, pues el presidente de la República ayer firmó el decreto 116 para garantizar que no se talen más los bosques nativos. El ministro Coordinador de Seguridad, Homero Arellano, ha explicado que personal militar trabajará de forma sorpresiva en los controles, tanto en las vías como en los bosques, para impedir que se siga talando los bosques. En estos 60 días de excepción habrán operativos especiales, operativos sorpresivos, operativos no anunciados, controles más fuertes en carreteras para evitar que se incumpla lo que la ministra del Ambiente ha indicado y que se regenere la parte vital, estos pulmones del país. Mientras tanto, la ministra del Medio Ambiente ha señalado que la medida se toma frente a las cifras altas de deforestación en la provincia verde de Esmeraldas. Del total de 67.000 hectáreas deforestadas en el Ecuador, 12.900 corresponden a la provincia de Esmeraldas. De ahí la decisión. En primer lugar, contaremos con un presupuesto que ascenderá alrededor de $5.100.000. Este presupuesto será destinado puntualmente para equipamiento, para personal, para revisión y supervisión de permisos en los 60 días que dure el estado de excepción. La inversión involucra, como les decía, contratación de personal, equipamiento, pero resaltar la implementación de tecnología de punta que permita al Ecuador hacer frente con un sistema de control forestal modelo. El decreto incluye una auditoría a los permisos otorgados en los últimos años. Esta estará a cargo de una empresa externa al Ministerio del Ambiente y luego de ella se conocerá si es necesario establecer sanciones por permisos irregulares si es que se han otorgado de tal manera. La ministra del Ambiente ha señalado también que se han extendido mayores controles en las provincias de la Amazonía, pues se teme que los madereros que operan en Esmeraldas se trasladen a estas provincias a continuar con la tala de bosques nativos. De ahí que se ejerce ya mayor control. Esta es la información que se genera a esta hora desde el Ministerio del Ambiente. Continuamos, compañeros, con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Hernán, por esa información. En otro tema, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, respondió al planteamiento del ministro de Educación, quien manifestó que los municipios del país que quieran intervenir en la infraestructura educativa del país entreguen esos recursos al gobierno central para que ellos hagan las obras. Según Nebot, esa es una propuesta centralista.
El planteamiento del ministro de Educación, Augusto Espinosa, encendió las alarmas. El 12 de junio, el ministro dirigió una circular a los rectores y directores de instituciones educativas, y en ella se prohíbe terminantemente solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados ayudas o aportes para infraestructura, equipamiento y mantenimiento de escuelas y colegios, bajo la advertencia de sanciones a quien incumpla esta orden. Pero decíamos que el ministro hizo un planteamiento a los municipios, y fue así. No es obligación, pero si es que quiere intervenir en educación, o sea, firmemos un convenio y que muestre su voluntad de aportar y que el propio municipio nos diga con cuánto quiere aportar, pero que se sujete a la normativa vigente. Eso significa que nos transfiera los recursos, acordamos incluso en qué infraestructura vamos a invertir en estas intervenciones integrales. El alcalde de Guayaquil respondió con una carta, pero también en su ya tradicional cadena radial, y se mostró sorprendido. Pues este hombre ha inventado una sui generis teoría de la descentralización, en la cual en vez de dar obligaciones con dinero, da obligaciones y pide plata. O sea que esta es una descentralización al revés. No, y para mí lo que es un centralismo, repito, sui generis, nunca inventado por nadie. Yo no tengo ese tipo de programa, pero el presidente en su sabatina tiene una sección, me han contado, que se llama la cantinflada de la semana. Yo creo que este ministro de Educación debería ocuparla en su totalidad este sábado. Pero la sorpresa no era cosa de un solo alcalde. El de Milagro, Paco Azángel, de Yaguachi y Daniel Lavecilla tampoco se la podían creer. Según dice el ministro, que quiere la colaboración es para que los municipios le den el recurso al ministerio para que el ministerio invierta. O sea, eso va en contracorriente de lo que siempre hemos estado acostumbrados. Lo que estamos necesitando es dinero para invertir en todo lo que es desarrollo en los cantones, ¿no? Sobre todo en materia de educación. Que nosotros le entreguemos al ministerio me parece también una cosa, una propuesta, la verdad que no la entiendo. El alcalde de Guayaquil dijo también estar dispuesto a coordinar las obras con el ministerio, tal como se lo ha hecho hasta ahora, pero sin entregarles ni un centavo. El presidente del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, explicó hoy ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea el contenido del proyecto de ley especial para beneficiar a deudores de la banca cerrada. El proyecto contempla la extinción inmediata de las deudas para quienes tenían créditos hipotecarios vigentes, pero cuyas viviendas ya fueron rematadas. Las demás deudas serían reestructuradas a 3 años plazo. La iniciativa también suspende los procesos coactivos vigentes y saca a los deudores de la categoría E de la central de riesgos. El proyecto beneficiaría a más de 2.000 deudores. Y en otra información les contamos que el feriado nacional por el 9 de octubre se traslada al viernes 11, según un decreto ejecutivo 1162 que regula los días de descanso en Ecuador. Sin embargo, las ceremonias cívicas deberán cumplirse en la fecha propia del aniversario. La jornada de descanso no será recuperada porque forma parte del calendario de festivos nacionales que rige en el país para el presente año. Recuerde que los temas de interés se actualizan minuto a minuto para usted en ecuavisa.com, nuestro portal electrónico con noticias de Ecuador y el resto del mundo. Vamos a una primera pausa y al regresar, Imbabura también está golpeada por los incendios forestales. Además, la propuesta de traer 1.000 médicos cubanos para solucionar el déficit en el sector de la salud genera reacciones. Por sintonizarnos, vemos ahora a la Catedral de Babahoyo, capital de Los Ríos, conocida por su mural con la imagen de la Virgen de las Mercedes, patrona de la ciudad. Cada 24 y 25 de septiembre, Babahoyo celebra esta fiesta religiosa con novena, procesión fluvial y una visita a la cárcel de la ciudad. Seguimos con más noticias. Las autoridades calculan en 700 las hectáreas afectadas por los incendios en el monte Imbabura y en áreas aledañas. Bomberos y militares siguen luchando contra las llamas. Alex Ceballos acompañó a los militares en una de sus jornadas y nos cuenta su experiencia. Son imágenes captadas la noche de este lunes en el volcán Imbabura, al norte del país. La comunidad de Araque, junto a los bomberos, avanzaron hasta la cima y controlaron el fuego. Así lo informó Luis Andrango, presidente de la comunidad.
El objetivo pues tremendas llamas de aproximadamente unos 3 metros de alto. Comenzamos a organizarnos por grupos y abrimos trochas de 3 metros para que desmaye el fuego. Este martes un helicóptero MI de la aviación del ejército llegó para combatir los incendios forestales en la provincia de Imbabura. Este informativo los acompañó. Se abastecen de agua en el lago San Pablo. Avanzaron hasta el incendio ubicado en la parte noroccidental de Imbabura. El piloto da la orden. Inmediatamente la tripulación ejecuta la descarga. Nuevamente el mismo procedimiento. El general Fernando Proaño del Comando de Operaciones Norte tiene un estimado de la afectación debido a los incendios. De acuerdo a los cálculos del Cuerpo de Bomberos, calculan unas 700 hectáreas que se quemó en el Imbabura. Las autoridades consideran que los incendios en esta zona son provocados por los mismos agricultores, que tienen la costumbre de prender fuego a los desechos para preparar el terreno para los próximos cultivos, pero a veces las llamas salen de control. El incendio en el Cerro Auqui en Quito retomó su fuerza durante la madrugada de este miércoles. Las labores de bomberos, militares y policía fueron complicadas por ser una zona casi inaccesible. Sin embargo, con el pasar de las horas se logró controlar la fuerza de las llamas. Patricio Díaz nos muestra la situación. Son imágenes captadas durante la madrugada de este miércoles en el Cerro Auqui. El fuego, que hasta la noche de ayer estaba controlado en un 80%, se reactivó. Ya con la luz del día, las llamas aún eran notorias. Pero se trataba de una zona con una pendiente de casi 90 grados que hacía el trabajo de los bomberos más difícil. Sin embargo, llegaron. Y con el apoyo de las descargas de agua de los helicópteros de la policía y el ejército, se pudo controlar el incendio que era visible frente a Guápulo. Así lo confirma el teniente coronel Guillermo Rodríguez, encargado del operativo policial. Desde las 4 de la mañana están equipos desplegados en apoyo al Cuerpo de Bomberos y a los organismos de emergencia. Se ha logrado controlar la parte que era visible hacia el lado de la quebrada, hacia el lado del puente que da a Guápulo. Sin embargo, el viento y el fuerte sol que tuvo la ciudad durante esta mañana volvió a generar problemas. Cerca de las 11 de la mañana el fuego se reactivó sobre la Simón Bolívar. Hasta allí han tenido que redireccionarse las labores de bomberos, policía y militares, así como las descargas de agua de los helicópteros que han recorrido la zona. Con el trabajo de los helicópteros se pudo mermar la fuerza de las llamas en ese sector. Parte del grupo de bomberos tuvo que bajar para refrescarse e incluso recibir atención por raspones y golpes en el cumplimiento de su trabajo. Así nos lo cuenta Patricia Herrera, encargada de la salud ocupacional del Cuerpo de Bomberos. Ahorita les pusimos un poquito de cloruro de sodio. ¿Eso es para que no se irrite? Sí, esa es solución salina para refrescarles. Aunque la fuerza del incendio bajó considerablemente al mediodía, los tanqueros y las motobombas se abastecían de agua permanentemente. Estaban preparados para cualquier incremento de las llamas. Y en este momento nos vamos al sector del Cerro Auqui en el nororiente de Quito, en donde por cuarto día se intenta sofocar un incendio forestal. Ahí se encuentra Alex Ceballos. Alex, ¿cuál es la situación al momento? Hola Gaby, amigos televidentes, muy buenas tardes. Según el último informe de las autoridades de la capital de la República, dan cuenta de que el incendio registrado aquí en el Cerro Auqui, al norte de la ciudad, ha sido parcialmente controlado. A esta hora de la tarde podemos observar que no existe ningún residuo de fuego, ni en la parte de la cima de la montaña, ni tampoco en la parte inferior. En todo caso, integrantes del ejército, con el helicóptero de la aviación del ejército, MI, hicieron un recorrido en horas de la mañana, y también en este momento personal del Cuerpo de Bomberos está haciendo a pie un barrido por toda la zona para tratar de descartar cualquier tipo de evidencia de fuego. Según las autoridades nacionales, y también que están haciendo el seguimiento de este incendio forestal registrado desde el fin de semana, se consumieron alrededor de 30 hectáreas que se calcula, según los especialistas, tomará algunas décadas tratar de recuperar lo que ha ocurrido en esta montaña ubicada al norte de la capital de la República. Debemos entonces reiterar que a esta hora no se registra ningún residuo de fuego en la montaña Auqui,
no así en días anteriores donde se pudo evidenciar gran cantidad de llamas. Esto es lo que podemos darles a conocer desde el norte de la capital de la República. Reiteramos, según las autoridades, está parcialmente controlado el incendio forestal registrado aquí en el monte Auqui. Las cosas, según se puede observar, se continúan con normalidad y el trabajo de los bomberos avanza en esta zona. Esta es la información desde el norte de Quito. Seguimos con más en estudios. Adelante, muy buenas tardes. Gracias, Alex. Vamos a una nueva pausa y más adelante en Televistazo les contaremos cómo se detectan a las mulas del narcotráfico en el aeropuerto de Guayaquil. Además, hasta 2015, más de 8.000 familias se irán de las riberas del Estero Salado. Hoy se cumplió el plazo para que centenares de moradores abandonen el sector. Gracias por acompañarnos. Vemos la imagen del puente del Huambra en el sector de la avenida 10 de Agosto y Patria en el norte de la capital. Por esta zona circulan numerosos vehículos y unidades del sistema de transporte público del trolebús. Seguimos informando. Ahora les comentamos que el gobierno plantea traer 1.000 médicos cubanos para brindar atención en áreas como medicina general y salud preventiva en zonas rurales. Bessie Granja nos cuenta que el plan ya genera reacciones en el sector médico. Desde hace varios meses, Fanny Velasco insiste llamando al call center del IES para conseguir una cita médica con un endocrinólogo. Fanny tiene diabetes y sufre neuropatía. Me asignaron para una cita después de 3 meses. Llegaron los 3 meses, un día antes me llamaron y me dijeron que quedaba para después de 2 meses más. O sea, ya eran 5 meses. La falta de especialistas que afrontan a diario tanto el IES como los hospitales de la red de salud pública es un tema conocido por las autoridades y usuarios. Fanny sabe que mientras más espera por una cita médica, su estado de salud empeora. Uno lo que hace es coger y comprar la misma medicina que le he enviado en la consulta anterior. En Ecuador existe un déficit de 6.000 médicos especialistas, según el Ministerio de Salud. Los que más hacen falta son anestesiólogos, internistas, traumatólogos, neonatólogos y cardiólogos. En su enlace sabatino, el presidente Rafael Correa destacó su reciente visita a Cuba, donde analizó el sistema de salud de ese país. Estamos analizando traer unos 1.000 médicos cubanos de familia para que atiendan en los barrios, en los sectores rurales, medicina general, medicina familiar, medicina preventiva. El servicio de los médicos cubanos significará para el Ecuador un egreso anual de $30 millones. Pero el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana considera que en vez de importar mano de obra cubana, se debería capacitar a los 2.700 médicos generales que se gradúan cada año de las universidades del Ecuador. Que si traen médicos cubanos, primero cumplan las reglas y normas nacionales, que se inscriban en el CENESID, que den un examen de certificación para acreditar de que son buenos médicos. No es la primera vez que profesionales cubanos llegan al Ecuador para ofrecer sus servicios en áreas como salud y educación. A partir de hoy, el Ministerio de Relaciones Laborales pone a disposición del público la calculadora de jubilación patronal. Se trata de un simulador al que podrá acceder ingresando al sitio web de la institución. El ministro Francisco Vacas aclaró que las empresas deberán pagar la cantidad que arroje el sistema. Para conocer el valor de su pensión jubilar mensual, usted deberá ingresar datos como el número de cédula, la fecha de ingreso y salida de la empresa y el monto del salario. La herramienta también calcula el fondo global en el caso de que el jubilado quiera cobrar su dinero acumulado. Crece el número de personas detenidas por intentar viajar al exterior con droga escondida en su cuerpo. Solo en las últimas 3 semanas se han detectado 8 casos de las llamadas mulas del narcotráfico en nuevas rutas internacionales. Andrés Jumblot constató el trabajo antinarcóticos en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Todo el ajetreo que se vive en la terminal aérea de Guayaquil implica un amplio control para evitar el tráfico internacional de drogas. Controles que muchos buscan evadir, como las mulas, personas utilizadas por narcotraficantes para que transporten el alcaloide dentro de su cuerpo e intenten llevar las sustancias a otros destinos. En los últimos días, este mecanismo ha provocado el asombro del jefe de la unidad antinarcóticos del aeropuerto de Guayaquil.
Escuchen por qué. Es sorprendente que en estas últimas 3 semanas se han dado 8 casos y han sido en parejas, es decir, han sido primos, han sido pareja de esposos, han sido cuñados, los dos los que han intentado llevar los alcaloides dentro de su organismo fuera del país. Incluso, anota, las rutas preferidas ya no son las mismas. Nosotros siempre hemos trabajado con rutas a Europa, a Estados Unidos, pero existe un cambio. Ahora son vuelos en el que van a Centroamérica y de Centroamérica se dirigen al resto del mundo. Los análisis y perfiles de riesgos que efectúa personal especializado de la Policía Antinarcóticos selecciona a los sospechosos. Como uno de los perfiles que tomamos en cuenta nosotros es el nerviosismo de las personas, la sudoración, o están distraídos, o el tipo de vestimenta, entre otros. Una máquina de rayos X los alerta sobre las sustancias ingeridas. Esta información la confirman a través de tomografías practicadas en el hospital de la policía, como estas 2 muestras de un hombre y una mujer, en cuyos estómagos e intestinos se almacenaba cápsulas de cocaína y preservativos con cocaína líquida. Depende del organismo de cada persona, hay personas que han tragado con 70, 80, otras 40, entonces depende del organismo de la persona. ¿Y en los últimos días cuál ha sido ese descubrimiento? Llegó un pasajero que llevaba con 76 cápsulas. En lo que va del año ya son 70 los detenidos relacionados al tráfico de estupefacientes en el aeropuerto de Guayaquil, en donde los controles antidrogas se acentúan. Hoy vence el plazo para que 450 familias desalojen las riberas del Estero Salado y acepten su reubicación en uno de los planes habitacionales del gobierno. María Cecilia Largacha recogió las inquietudes de los moradores. Los que van a ser reubicados vendrán aquí, al complejo habitacional Socio Vivienda. A Mónica Mina la encontramos en plena mudanza. Hasta hoy ella vivía al otro lado de la ciudad, en una casa de caña ubicada en una de las orillas del Estero Salado. Nos contó que cuando le dijeron que iba a ser reubicada se negó rotundamente, pero hoy que se cumplió el plazo prefirió evitar problemas y salir de forma voluntaria. Aún así no estaba precisamente contenta con su nuevo hogar. ¿Qué voy a estar contenta, amiga? No puedo estar contenta. Porque mire esto estrechito, amiga. ¿Cómo puedo lo poco que yo tengo ubicarme? Porque desde el primer momento que yo vine a mí no me gustó, pero ¿qué se puede hacer, amiga? Pero mientras unos como Mónica ya están llegando, hay otros que simplemente se resisten a irse. Les voy a presentar a Araceli Sánchez, una mujer que lleva más allá de 20 años viviendo al suroeste de la ciudad y que aún ahora, pese a que la orden ya está dada, se niega a aceptar la reubicación. Porque mi casa es más cómoda que lo que me voy a recibir. La casa de Araceli es de cemento, de 2 pisos y hasta nos muestra las respectivas escrituras. Aún no conoce la vivienda que le van a entregar, pero intuye que será más pequeña y con menos comodidades que la actual. Tendremos que abandonar las casas que hasta hoy día es el plazo. Araceli y Mónica son parte de un grupo de 450 familias que tendrán que desalojar las orillas del estero como parte de un plan gubernamental llamado Guayaquil Ecológico. Este grupo de 450 familias es en realidad apenas una parte. Las reubicaciones van a continuar. El cronograma dice que hasta el 2015 más de 8.000 familias habrán salido de las orillas del estero. Una misión solidaria recorrió esta mañana los sectores desalojados de Monte Sinaí en el noroeste de Guayaquil. María Mercedes Cuesta nos reseña cuál fue el propósito de esta visita. Miembros de organizaciones internacionales de derechos humanos visitaron esta mañana Monte Sinaí. Aquí pudieron conversar con quienes aún viven en la cooperativa Talía Toral, porque sus casas fueron construidas antes de 2010. De arriba hasta abajo. Hacían preguntas. ¿En la escuela hablan de esto, de lo que pasó? Escuchaban con atención los diferentes testimonios de lo que se vivió durante los operativos de desalojo. Elsie Monge, vicepresidenta para América Latina de la Federación Internacional de Derechos Humanos, encabezaba esta misión de verificación. Nos cuenta que el sentimiento de los aún moradores de esta zona tiene un denominador común. La gente que vive en zozobra, que está angustiada, se acuestan y se levantan con esta incertidumbre de qué va a pasar. Para Lorena Zárate, miembro de la misión, la información que aquí se recopile tiene un objetivo claro. Poder elaborar un informe, y ese informe será enviado tanto a las autoridades ecuatorianas de distintos niveles como a nivel internacional, organismos de Naciones Unidas y en particular a la relatora especial para el derecho a la vivienda adecuada. Después del recorrido, se reunieron con dirigentes del lugar y otros quienes dicen ser víctimas de los traficantes de tierras.
como Sonia España. Estamos dentro de ese derecho como ciudadanos ecuatorianos a vivir con dignidad. Aquí tomaban apuntes. Pudieron oír los reclamos de algunas familias que afirman que sus derechos han sido vulnerados. Esta tarde tienen planeado trasladarse a otros sectores de la ciudad que viven situaciones similares, aunque por otros motivos, y esperan poderse reunir con algunas autoridades locales. Buenas tardes amigos, bienvenidos a Gente, es un gusto acompañarlos. Empezamos contándoles que Roberto Bolaños y la banda Jazz Cero brindaron un concierto al que denominaron Sesiones. María Cecilia Moreno con la información sobre este recital. Veamos. Roberto Bolaños es sinónimo de jazz y anoche lo dejó muy claro sobre el escenario del Teatro Sánchez Aguilar en Guayaquil, tocando junto con la banda Jazz Cero. El saxofón de este talentoso guayaquileño se fusionó con la guitarra de su amigo Manolo Castro en una noche a la que denominaron Sesiones. El repertorio fue variado, para todo gusto, y a esto se complementó el piano y la batería de jóvenes talentos, además de la buena voz de Marvila Ortega, interpretando románticos temas en español e inglés. Un momento emocionante fue cuando Joserro, hijo de Roberto, cantó y tocó. Quiero comer carne apanada. Para cerrar el show, un solo de saxo tenor fue perfecto en este concierto con fusiones musicales que deleitaron a todos los presentes. Pues y ahora les cuento que Cher regresó con un nuevo disco y dedicado, por supuesto, a este último video a las mujeres. Yosabet Carchi nos entrega esta nota sobre la multifacética cantante. Con 67 años, Cher sigue pisando fuerte en el mundo musical y ahora, luego de 12 años, lanzó un nuevo álbum titulado Closer to the Truth, o más cerca de la verdad, de donde se desprende este tema It's a Woman's World, o es un mundo de mujeres. Esta ganadora de un Emmy, un Grammy, un Oscar y 3 Globos de Oro, disfruta de lo que hace y no piensa retirarse pronto. Soy feliz cuando estoy trabajando y cuando produzco cualquier cosa de arte que haga. Desde sus inicios en los 60, la hemos visto reinventarse. Ha participado en Broadway y en la pantalla grande, y sobre esto no considera que hay secreto detrás del éxito. No es ciencia espacial, es solo algo. Creo que es por lo menos un 50% de suerte. Cher ha dicho no a la oportunidad de presentarse en los Juegos de Invierno de Rusia, pues es una forma de protestar a una ley anti-gay que los rusos aceptaron en junio. Y recordemos que su hijo Chaz cambió de sexo hace unos años. Es tan difícil conciliar a mis amigos allí, a la gente que he conocido y a mis amigos con lo que está pasando políticamente. Ellos parecen no encajar en absoluto. Así es como Cher lucha por lo que cree y seguro nos dará mucho más. En las noticias internacionales les diremos sobre la ley anti-paparazzi que se creó gracias a 2 guapas actrices en California. Y también conoceremos detalles del juicio por la muerte de Michael Jackson. Veamos. Hace unos meses, las actrices Halle Berry y Jennifer Garner solicitaron una ley en California para que paparazzis no tomen fotos a menores de edad, y en especial a hijos de famosos, pues esta ley se estableció y ahora es prohibido, y quien tome imágenes será multado y podría ir a la cárcel. Ellas emprendieron esta lucha para evitar persecuciones cuando estaban con sus pequeñitos por las calles.
Luego de 21 semanas y 50 testigos dando declaraciones, el juicio en el caso Michael Jackson está por llegar a su final. Esto sería en esta semana, pues el juez presentaría las conclusiones del proceso en que la familia del cantante se enfrenta a AGD, la promotora que llevaba a cargo la gira del rey del pop al momento de morir. Al deliberar, el jurado definirá si AGD fue en parte responsable por la negligencia médica del doctor Conrad Murray que causó la muerte de Michael. Me despido, nos vemos esta noche con más noticias. Besito, buenas tardes. Vamos a una pausa y al volver se reactiva el caso Valdivieso. En audiencia, 3 de los 5 detenidos han sido acusados por la Fiscalía. Además, les tendremos imágenes del momento del fuerte sismo que sacudió a Pakistán. Seguimos junto a ustedes. A esta hora se realiza la audiencia de presentación de dictamen en el caso del asesinato del periodista Fausto Valdivieso. 3 de los 5 detenidos ya han sido acusados por la Fiscalía, como lo relata Rafael Hernández. Hoy se reanudó la audiencia en la que la Fiscalía presenta el dictamen para los detenidos tras el asesinato del periodista Fausto Valdivieso. Hasta ahora se han acusado a Juan M. como autor y a Ingrid L. y Juan L. como cómplices. Julio César Cueva es el abogado de la familia Valdivieso. Independientemente de que la Fiscalía tenga o no razón, hay algo que yo tengo perfectamente claro. Si es que ellos supuestamente son los involucrados, no están todos. La Fiscalía también decidió que uno de los detenidos no tenía vinculación con el caso. Se trata de José R. Sin embargo, estuvo detenido 54 días. Pedro Buitrón lo defiende. Además de todo esto, no existe indicios ni relaciones de amistad ni de conocimiento entre ninguno de los procesados, ni tampoco con el señor Fausto Guido Valdivieso en vida. Héctor Vanegas, por su parte, es abogado de los acusados. No solo asegura que son inocentes, sino que pide que se investiguen otros indicios, como estos identikits que se dibujaron poco después del asesinato. Y que se buscan los verdaderos autores. Este es el autor material y este es el que robó la bitácora. El juez deberá decidir si acoge o no el pronunciamiento de la Fiscalía, pero esta decisión no se toma hasta después de terminada la audiencia. Aún no se conoce cuál es el pronunciamiento sobre Luis P., vinculado a este proceso por vender un vehículo a otro de los involucrados en esta investigación. Un sismo de 6.9 grados sacudió hoy varias ciudades del centro y sur de Perú. El epicentro del sismo se situó 64 kilómetros al sur de la localidad de Lomas, en la región de Arequipa. El temblor fue sentido en Lima y en varias ciudades del sur peruano. Aún no hay reportes de víctimas ni daños materiales. La Secretaría de Gestión de Riesgos en Ecuador, a través de su cuenta en Twitter, indicó que no hay alerta de tsunami para las costas del Pacífico. Asciende a 328 el número de muertos por el terremoto que ayer sacudió el suroeste de Pakistán. La fuerza del sismo hizo que una isla emergiera del mar Arábigo en el Océano Índico. Completamente devastado se encuentra el distrito de Aguarán, ubicado en la provincia de Baluchistán. El 90% de las casas han quedado reducidas a escombros y muchas familias quedaron sepultadas debajo de piedras y ladrillos. El ministro principal de Baluchistán declaró el estado de emergencia en Aguarán y ordenó a los otros distritos regionales que estén en máxima alerta debido a las réplicas. Los hospitales están saturados de heridos, muchos de los cuales se encuentran en estado crítico. Las autoridades también informaron de que la fuerza del movimiento telúrico hizo que emergiera una isla en el mar Arábigo. La isla tiene unos 12 metros de altura y unos 30 metros de ancho. Para realizar una investigación más exhaustiva, el gobierno ha pedido a varios científicos que analicen muestras del suelo de la isla, con el fin de conocer el material del que está formada. Mientras tanto, la prensa sigue mostrando imágenes de los momentos de terror que vivieron los pakistaníes, como estas tomadas de una cámara de seguridad en un supermercado que quedó parcialmente destruido.
Hoy en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, rechazó categóricamente el intento de Nicaragua de delimitar las fronteras marítimas y de extender sus límites en el Mar Caribe. El mandatario dijo que Nicaragua debió informar sobre esta solicitud. Mientras tanto, el presidente del Perú, Ollanta Humala, destacó el compromiso asumido con Chile para resolver el diferendo bilateral sobre fronteras marítimas. En el foro llamó la atención la ausencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues hoy estaba prevista su participación en la Asamblea de la ONU tras su viaje oficial a China. Su nombre fue retirado de la lista de oradores de este miércoles. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño criticó el discurso de Barack Obama ante la Asamblea de la ONU, tildando la participación del presidente de Estados Unidos como un reporte policial del mundo. Yo estoy asombrado de ese día. En entrevista con la televisión rusa, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño dijo estar asombrado por el discurso del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ante la Asamblea General de la ONU, especialmente cuando el mandatario recordó que hace 5 años 180.000 estadounidenses corrían riesgo en Irak. Ese mensaje, yo dije, ¿cómo es posible que alguien lo pueda decir sin ruborizarse? O sea, ya no están corriendo riesgo, o sea, como que los iraquíes no estaban corriendo riesgo, eran solamente los norteamericanos que habían invadido ese país. Y segundo, ahora ya mandamos drones, es decir, ya no corremos riesgo, mandamos simplemente a matar a los que creemos que tienen que ser matados, sin ningún juicio previo, sin ninguna consideración a la vida de la gente. El canciller Patiño hizo énfasis en el actual problema sobre el uso de armas químicas en Siria. Afirmó que se debe condenar el uso de este tipo de armas, pero que antes hay que determinar quién las usó. Lamentó que Occidente apoye a grupos de rebeldes entregando armamento para que se enfrenten al régimen y que después, según él, se alarmen por la cantidad de muertos. Y los arman desenfadadamente, sin ninguna vergüenza, digamos, ni siquiera escondida, sino que dicen, estamos armando a los rebeldes sirios. Y después de eso dicen, caramba, qué pena, cuántos muertos. Hoy el ministro Ricardo Patiño mantendrá un encuentro con la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos y participará en una reunión especial sobre objetivos de desarrollo del milenio. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, confirmó el cierre definitivo del Parlamento Andino, órgano de la Comunidad Andina con sede en Bogotá. La canciller declaró que el pasado 19 de septiembre se había tomado la decisión de cerrar el legislativo regional durante un encuentro con los países que integran la Comunidad Andina de Naciones, esto es Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Holguín reveló que el cierre del Parlamento subregional obedece a que se está creando uno nuevo a nivel de UNASUR. El grupo extremista Al-Shabaab, que tomó por asalto un centro comercial de Nairobi, acusó al gobierno de Kenia de utilizar gases químicos para vencerlos, producto de lo cual habrían muerto 137 rehenes. La milicia islámica también aseguró que el ejército derribó varias paredes que sepultaron los cadáveres para borrar evidencias. En tanto, funcionarios y médicos de la morgue de Nairobi se encuentran ahora en el mall de Westgate para recuperar los cuerpos que aún permanecen en el lugar. En Alemania, una maleta que aparentaba contener explosivos paralizó durante 3 horas el tráfico aéreo del aeropuerto internacional de Düsseldorf, mientras los equipos de expertos inspeccionaban el contenido del equipaje. Las fuerzas de seguridad procedieron a evacuar la terminal entera y tanto los aterrizajes como despegues previstos fueron desviados hasta un aeropuerto vecino. Tras varias horas, se determinó que la maleta contenía varios kilos de drogas, pero no explosivos. Continuamos. El ministro de Educación anunció que 140 establecimientos educativos serán intervenidos en el país para evitar el incremento de los casos de consumo de drogas. Esta medida ya ha recibido el apoyo de los padres de familia. Marta Espiazu conversó con ellos. En julio de este año, las autoridades manifestaron que la intervención efectuada en el Colegio Aguirrabat de Guayaquil serviría como plan piloto para otros establecimientos. Ahora, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, indicó que por los resultados favorables obtenidos en dicho plantel, la medida se aplicará a otros 140 colegios a nivel nacional.
lo que hicimos en el Aguirre-Abad, es decir, una intervención que no sea una intervención puntual, sino una intervención ya permanente, se va a hacer en prácticamente todos los establecimientos del país, y el programa es que incorporaremos a una metodología de trabajo como la del Aguirre-Abad a 140 establecimientos a lo largo y ancho del país por trimestres. Ante este anuncio por parte del Ministerio de Educación, padres de familia de algunos establecimientos educativos ven esta medida como positiva, ya que según ellos permitirá prevenir el consumo de drogas en los colegios. Por eso que yo vengo todos los días, porque aquí la droga suma bastante. Bueno, que venga, que haya la intervención. Aquí inclusive hay dos sociólogas que solamente no cabe para tantos alumnos que hay aquí. Otros representantes agregan que la intervención debería estar ligada a un compromiso de los padres de familia. Hagan un comité de padres de familia, que haya un acercamiento de padres. Aún se desconoce cuáles serán los planteles intervenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciamos los deportes con el técnico de Liga de Loja, Alex Aguinaga, quien este jueves buscará hacer historia en Argentina cuando se enfrenten a River Plate por la Copa Sudamericana. El güero se refirió al encuentro durante una entrevista como invitado especial en la cadena deportiva Fox. Miriam Zambrano con el resumen. Durante algunos minutos fue parte de las ocurrencias e indiscreciones del programa al que fue invitado. Con humor, pero sobre todo con sinceridad, Alex Aguinaga se refirió a aspectos extrafutbolísticos, aunque el punto neurálgico era conocer lo que piensa sobre el partido de Liga de Loja frente a River Plate. Nosotros estamos tranquilos, nosotros somos cautos porque sabemos, en el caso de nosotros que jugamos fútbol, que ningún rival es chico, como tampoco ningún rival es invencible. Consciente de que no son los favoritos, Aguinaga se sinceró sobre lo que esperan de esta experiencia. La idea es hacer un buen partido de fútbol, que se diviertan, que lo disfruten, porque no sabemos si se va a repetir, y tratar de ganar. Se despidió no sin antes dejar el recuerdo de un equipo que ya empezó a hacer historia, especialmente después de vencer en el partido de ida a un grande del fútbol argentino, que asegura tiene más presión para ganar. Vamos a intentar hacer lo que podamos, no tenemos absolutamente nada que perder, y eso lo sabe la gente de River. Entonces eso nos hace doblemente peligrosos. Ahora solo esperan el cotejo de este jueves a las 17:30, mientras entrenan en las instalaciones facilitadas por el Club Gaucho Vélez Sarsfield. A la mano. Y desde hoy iniciamos una serie de notas y reportajes que apuntan a los polémicos arbitrajes en eliminatorias sudamericanas. Ayer el presidente del Ecuafútbol, Luis Chiriboga, manifestó su malestar por el rechazo de FIFA para designar árbitros de otras confederaciones para los últimos 2 partidos de la TRI. Paula Camposano nos informa. En septiembre del 2012, luego del partido por eliminatorias entre Uruguay y Ecuador, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, reclamó por un desacertado arbitraje del paraguayo Carlos Amarilla, que perjudicó a la tricolor. Pero luego de esto, no sucedió nada. En junio de este año, Ecuador recibió a Argentina y en esta ocasión fue otro paraguayo el que dirigió el compromiso, Enrique Cáceres, quien no sentenció 2 penales a favor del conjunto ecuatoriano. Entonces el presidente de la Ecuafútbol, Luis Chiriboga, decidió elevar una carta de reclamo al titular de la FIFA, Josep Blatter, en la cual expresa: solicitamos a usted, señor presidente, la designación de árbitros de otra confederación para que dirijan los 4 partidos que le resta jugar a nuestra selección en las presentes eliminatorias. Pedido que fue rechazado. Nosotros quedamos tranquilos con haber hecho la gestión. Si no hubiéramos hecho nada, decir, claro, la federación no hizo nada, por eso le ponen los árbitros que quieren. Árbitros brasileños podrían pitar los 2 últimos compromisos de Ecuador frente a Uruguay y Chile, algo que en parte tranquiliza a Chiriboga. Brasil no interviene en estas eliminatorias, entonces sus árbitros tienen mayor independencia. El directivo no presentará más reclamos y agregó que el país deberá confiar en que la TRI hará un buen partido frente a los charrúas el próximo 11 de octubre en Quito y que por el tema de los árbitros no hay nada más que hacer. Y una vez conocido que árbitros brasileños dirigirán el encuentro eliminatorio entre Ecuador y Uruguay el próximo 11 de octubre, conoceremos a los principales candidatos. Empezamos con Leandro Baudén, quien hasta el momento no ha dirigido en compromisos de la selección ecuatoriana, pero sí del cuadro charrúa. Paul Martillo nos cuenta más.
Leandro Pedro Boadén nació en Roca de Sales el 29 de junio de 1975. Es uno de los mejores árbitros brasileños y en el 2008 fue acreditado como referee FIFA. Obtuvo un premio en su país denominado estilo europeo por dejar jugar al marcar pocas faltas. Su característica es darle fluidez al partido. Existen muchas situaciones. En estas eliminatorias no ha mostrado una sola tarjeta roja. Ha dirigido 3 encuentros. En 2 de ellos intervino la selección uruguaya. Se trata de un árbitro que a sus 38 años tiene mucha experiencia. 134 partidos en su carrera, 571 amarillas y 29 rojas. La Federación Brasileña lo ha designado para que pite varias finales del campeonato local. Leandro Boadén ha dirigido partidos de clubes ecuatorianos en torneos internacionales. Estuvo en la victoria de Emelec en Paraguay frente a Olimpia por Copa Sudamericana en el 2012. Además, en el triunfo de Boca Juniors de Argentina frente a Barcelona en el Estadio Monumental. En estas 2 últimas fechas premundialistas, el arbitraje salta a la cancha como figura principal. La actuación de los jueces está en la mira de Sudamérica. Hoy en Televistazo de las 20 horas les tendremos un reportaje de las reacciones que provocaron los malos arbitrajes en las eliminatorias sudamericanas en contra de Ecuador y también un perfil de quién es Sandro Ricci, otro de los candidatos para dirigir el partido ante Uruguay. Esto ha sido toda la información deportiva. Que tengan una buena tarde. Y aquí una nota tanto curiosa como extraña. Hay temor en los páramos de Ambatillo Alto, en la provincia de Tungurahua. Un animal desconocido está atacando al ganado del sector y los deja sin orejas. 50 animales, entre ovejas, terneros y burros, perdieron sus orejas y parte de sus rostros al ser atacados por una especie desconocida en la parroquia de Ambatillo Alto, en Ambato. Los campesinos del sector están preocupados por este fenómeno que se ha presentado desde hace 2 meses. Ya había comido todo esto. Manuel Mazabalín, propietario de un ternero, explica cómo su animal fue atacado. La mordida es en la oreja, creo que come o chupa sangre, no sé. Hasta ahora estoy curando y ya está mejorando. En tanto, otros campesinos han tenido que terminar con la vida de sus animales por la gravedad de sus heridas, como nos cuenta María Chato, quien además teme por la vida de sus hijos. Póngase que de repente pase algo, nuestros hijos acá no podemos dejar, ¿no? Así van solos a la escuela y vienen. Varias hipótesis se han generado en torno a la especie que ha atacado a los animales, especialmente en horas de la noche. Ya al amanecer ya amanecen sin las orejas y es el motivo solo las orejas izquierdas, ¿no? Sí, en algunos casos sí, son las 2 orejas. Por su parte, Fabián Valencia, director del MAGAD en Tungurahua, dijo que adoptará algunas medidas para hacer frente a esta situación. Se va a hacer un rastreo. Cuando esto se generó en la zona de Río Negro, íbamos a permanecer anoche tratando de cazar a los vampiros. Acá tendremos que hacer algo similar. Mientras tanto, los comuneros de Ambatillo Alto toman precauciones para no dejar a sus animales en los páramos y así evitar más pérdidas. Misteriosos ataques al ganado en ese sector. Y al cerrar esta hora de noticias, les recomendamos nuestro portal electrónico ecuavisa.com para estar informados en todo momento. Gracias por su grata compañía y buenas tardes a todos.